Comenzamos con esta entrevista en torno al sector universitario en nuestro país. Hoy está con nosotros José Gregorio Afonso, él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, para hablarnos acerca de una jornada de protesta que estarán realizando en este mes de febrero. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buen día, saludos a todos los que están en el estudio y a quienes nos escuchan en este momento. Sí, me gustaría que nos pusiera un poco en contexto sobre estas exigencias de ajuste de salario que están planteando en este mes de febrero. Bueno, nosotros tuvimos el día 11 de febrero una asamblea intergremial en la UCB, donde tratamos varias cosas. Allí asistieron los estudiantes, el presidente de la Federación de Centros Universitarios recién electo, el sector de empleados, el sector de obreros, el sector de docentes. Tratamos, cómo no, el tema salarial, tema que en Venezuela se agrava a niveles absolutamente inéditos. Vamos para 3 años sin aumento salarial. En ausencia, en esos 3 años, el gobierno ha impuesto en forma autoritaria y discrecional una política de bonificaciones que está destruyendo el valor del trabajo en Venezuela y destruyendo el sector universitario en particular. Tratamos el tema presupuestario. La educación pública en Venezuela tiene una crisis sostenida, digamos, preexistente antes de la pandemia, se agudizó con ella y posterior a ella no se ha resuelto. Al contrario, siempre encuentra nuevos síntomas de su agravamiento. Y bueno, lo que nos ha tocado en los últimos tiempos, que es el tema de la autonomía, pero ya referida al campus universitario. Es decir, desde el mes de enero ya se ha sido consuetudinario el cerco policial sobre la universidad. Es común una enorme cantidad de efectivos policiales en las entradas de nuestra universidad, dentro de ellas uniformados y dentro de ellas civiles. De hecho, el día de la asamblea tuvimos que pedirle institucionalmente, por supuesto, y con todo el respeto de la Dirección de Seguridad de la universidad, que abandonaran a la universidad 4 funcionarios civiles policiales. Eso, por supuesto, a nosotros nos alarma porque las universidades son un ambiente donde debe privar la libertad académica, donde debe de estar libre de todo tipo de coacción, y además la autonomía universitaria en Venezuela tiene rango constitucional. El artículo 109 de la Constitución establece la inviolabilidad del recinto universitario. Entonces, bueno, tratamos todos esos temas. Allí fue un debate muy bueno, con muy buena asistencia, por cierto, y giraron al menos en 3 direcciones. En primer lugar, en fortalecer una respuesta del sector universitario. Nosotros no podemos seguir mirando, no podemos mirar hacia otro lado con una ausencia o una migración, un éxodo continuado de profesores, de estudiantes. Recientemente una encuesta que tuvimos acceso hablaba de que el 18% de la población en Venezuela piensa emigrar, pero si eso lo ven en jóvenes, hasta 30 años, alcanza el 40%. Nuestra matrícula se ha reducido más de la mitad en este siglo y en los últimos años ha sido mayor. Entonces, bueno, acordamos que la creación de un Frente Nacional de Defensa de la Universidad Venezolana, donde estén incluidos empleados, obreros, estudiantes y autoridades universitarias. Por supuesto, nos toca impulsarlo. Nosotros todo eso tiene un marco, una base jurídica sólida, que es nuestra Constitución de 1999. Ratificamos la defensa de los derechos que en ella se consagran. Nosotros estamos absolutamente claros que con nuestra Constitución no hay que reformarla, lo que hay que cumplirla. Por supuesto, acordamos acciones de movilización. El 19 vamos al Consejo Universitario, el 24 una jornada de protesta en las 24 de febrero, hablo de las diferentes universidades del país, para mostrar lo que es esta crisis, para que la gente lo pueda ver en forma clara. El gobierno ha dicho, y varios analistas han dicho por allí, que la familia en Venezuela recibe un ingreso de más o menos de $230, la que menos lo recibe. Bueno, nosotros recibimos $140 vía bonificación.
pero esos $130, perdón, que recibimos vía bonificaciones, son igual para el obrero grado uno como para el profesor que está terminando su carrera. Son igual para el que supervisa a 15 profesores como para el que es supervisado. Son igual para quien comienza su carrera académica como para que la está terminando. Es decir, destruye todo el sistema de mérito y de valoración que hay en las universidades. Simplemente son transferencias. Ese esquema de ingreso mínimo vital tuvo en la pandemia en diferentes partes del mundo, pero que valora la formación, las responsabilidades, la experiencia. Y eso en las universidades es muy mala porque son estructuras o son instituciones donde el mérito tiene valor. Entonces el 24 tendremos esa actividad nacional en las universidades y en marzo, no solo en las universidades, sino con la administración pública, planteamos un conjunto de movilizaciones para conmemorar los 3 años sin aumento salarial, incluyendo, por supuesto, a los pensionados y jubilados, porque al día de hoy, la pensión en Venezuela está por menos de $2. Es decir, es Sí. una situación verdaderamente dramática. Mientras todo esto ocurre, el gobierno anuncia que creció la producción petrolera, que han multiplicado en 1.5, superaron en 1.5 su valor la recaudación tributaria, que creció la actividad minera, que la actividad industrial, y que tendremos lo que está vinculado con nuestra organización, el Frente, que vamos a crear. Y por supuesto, como nosotros somos universitarios, discutimos más allá de las universidades y con base en el artículo 1 de la ley de las universidades, que tiene como misión a nuestras instituciones de educación superior la búsqueda de la verdad, la Asamblea acordó ratificar la demanda de que la verdad sobre lo ocurrido el 28 de julio sea lograda a través de la publicación íntegra de los resultados electorales por parte del Consejo. Ahora, vamos a ir desglosando punto por punto. Específicamente, ¿cuál sería esa propuesta de ajuste salarial, tomando en cuenta las diferentes escalas de salario y qué expectativas tienen de que pueda ser aprobada una vez que tienen 3 años haciendo estas solicitudes? Bueno, las expectativas realmente no son muy elevadas. Eso no quiere decir que no lo vayamos a lograr. Cuando digo no son muy elevadas, porque el gobierno ha mostrado durante los 3 últimos años que le importa poco y nada el valor del trabajo en Venezuela. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir haciéndolo. Las universidades proponen, el Estado debe asumir su responsabilidad en esa materia. Nosotros hicimos una propuesta y contribuimos con las confederaciones de trabajadores en Venezuela que participaron en el diálogo tripartita con la OIT, el gobierno nacional y los sectores empresariales. Para nosotros el salario mínimo nacional en Venezuela puede estar en $200 sin que ello signifique en ningún caso una medida inflacionaria. De hecho, ya está pagando 130 por la vía de bonificaciones, lo que tendría es que empezar un camino de recuperación del salario. Eso supone que las universidades y $876 y el Bueno, vamos a reconectar esta comunicación que tenemos el día de hoy con José Gregorio Afonso. Él es presidente de la Asociación de Profesores Universitarios. Ya lo escuchamos. Adelante. Bueno, lo que señalaba es que nosotros con esa propuesta de un aumento salarial de $200 para el salario mínimo nacional, con sus respectivas repercusiones en los tabuladores salariales, en el sector universitario pondría el salario de los profesores entre 800 y $1,300 según el escalafón que ocupe el docente. Y eso es totalmente viable y no es inflacionario. Hay recursos en el país para hacerlo. Vamos a hablar ahora acerca de las expectativas y si están unidos ustedes a nivel nacional, si hay otros sectores que se van a unir a esta jornada de protesta para las reivindicaciones que ustedes están buscando. En el sector universitario, sí, digamos que estamos y hemos acordado
es decir, impulsar jornadas nacionales y estamos trabajando con otros sectores, salud y educación, educación básica, para el mes de marzo, y el sector de pensionados y jubilados. Nosotros creemos que debemos dar una respuesta contundente a nivel nacional, intersectorial, intergremial, en todos los estados, que, bueno, advierta lo que está pasando en el país y que obliga al gobierno a cumplir sus responsabilidades. Si hay recursos en el país, no solo pueden ser para que ellos los utilice o para que él lo utilice en forma discrecional. Es decir, hay responsabilidades constitucionales, legales, contractuales y además desde el punto de vista de los derechos humanos que tienen que saldar. Si están ejerciendo el poder, es decir, tienen obligaciones en esta materia. Ahora, ¿cómo califican ustedes puertas adentro lo que usted ha denominado anteriormente como la violación de la autonomía universitaria y cómo esto pudiese afectar las actividades pacíficas que ustedes están planificando desde este momento? Bueno, sí, está claro que ese hostigamiento tiene por objeto la coacción, limitar las manifestaciones, limitar la expresión libre, limitar la libre asociación, es decir, limitar el accionar de los universitarios. Y eso es muy grave, es muy grave. Es decir, no solo estamos hablando de que se coloquen en las afueras ante una eventual protesta, estamos hablando que recorren nuestros pasillos, que se meten en actividades universitarias. Bueno, en el espacio de las ideas, en la universidad, el cuestionamiento, la crítica, no puede ser sustituida por la autocensura. Y eso es lo que persigue. Es decir, que en las clases la gente diga menos de lo que tiene que decir. Y aquí no hay nada conspirativo, aquí no hay nada de politiquería. Usted está en economía y está explicando la naturaleza de la inflación y las causas de la inflación y por supuesto que tiene que ser crítico con la política económica que vive el país, porque si tiene todos estos años con esos resultados, si usted no es crítico con eso está negando la verdad y si niega la verdad, niega la ciencia. Eso es lo que no comprende el poder, que la verdad está consustanciada con la actividad universitaria por eso, porque ese es el fin último de la ciencia. Conocer lo que ocurre tal cual es, no tal cual que queremos que sea, tal cual nos parece, y por supuesto caminar a transformar. ¿Por qué considera usted que no se le ha dado, digamos, el verdadero respeto o atención que se merece el sector de profesores en Venezuela, tomando en cuenta que vemos muchos titulares que anuncian que son una especie en peligro de extinción y tomando en cuenta eso que usted reflejaba, el reporte oficialista del incremento de la producción petrolera en Venezuela? Bueno, porque vivimos en un modelo autoritario, es decir, que condena al pensamiento crítico. La academia en Venezuela ha sido, en Venezuela y en cualquier latitud, siempre tiene valoraciones críticas. Cuando es valoraciones críticas no hablo de oposición o no, hablo de mostrar las cosas tal cual son. Esas valoraciones críticas pueden ser positivas, pueden ser dilemáticas, pero en general son valoraciones críticas. Eso, por supuesto, el gobierno durante décadas ha mostrado que no es su interés, crea universidades y la quiere reproduciendo la verdad oficial. Entonces, por supuesto, esa es la principal motivación. Las universidades han sido críticas durante todos estos años, han sido quienes han contribuido en forma significativa a visibilizar la naturaleza y las dimensiones de la crisis que en Venezuela ha llevado a que casi 8,5 millones de venezolanos se hayan ido del país y eso el poder lo condena. Y bueno, efectivamente, esa es la motivación esencial. La segunda es que ha encontrado un modelo donde se abarata el costo de la mano de obra, violando toda la legislación laboral nacional y los principios internacionales de derecho del trabajo. Muy parecido al modelo chino, que muestra sí, crecimiento, mucha competitividad, muchos productos, nuevos mercados, pero su gente yéndose de su país y sumergida en estado de miseria y de pobreza. Esas son las Ahora, razones. José Gregorio, ¿cómo, por ejemplo, lo que ha pasado después de las elecciones presidenciales en Venezuela y ahora este intento de reforma de la constitución en el país puede crear el escenario justamente para que más estudiantes abandonen sus estudios en las diferentes carreras en Venezuela? Y allá hay un tema, es decir, en Venezuela había una expectativa de cambio enorme.
Es decir, al truncarse, impulsa a todo el proceso migratorio. Eh, Eso es inevitable. No solo estoy hablando en futuro, estoy hablando que está dándose y que ya lleva meses sostenido, porque los jóvenes ven poco futuro. Un país donde el trabajo no tiene valor, entonces, ¿para qué te capacitas? Si igual con bonificaciones son igual para el que esté capacitado o no, ¿para qué te capacitas si pierdes libertades y libertad de expresión y libertad de movimiento y todas las que tienen que ver con vivir, digamos, en el marco del Estado de Derecho? Y bueno, entonces buscan expectativas, cubrir sus expectativas y sus proyectos de vida fuera de las naciones. Eso va a crecer y ya está creciendo, no va a hablarlo en futuro. Nosotros continuamos viendo cómo la familia venezolana se desmembra, y es sostenido. Y también va a pasar en el sector de los académicos. Nosotros hemos perdido en la última década alrededor de un 44% de los profesores universitarios a nivel nacional. Y podríamos hablar, esto sí lo digo aproximadamente, que de julio a la fecha nosotros pudiéramos estar hablando alrededor de un 15% de profesores que se han ido de nuestras instituciones de educación superior. Bueno, porque aquí es muy difícil hacer carrera académica, es muy difícil hacer lo que nosotros hacemos, que es enseñar e investigar. Algunos nos hemos quedado, eh, pero porque estemos aquí no negamos las dificultades que tenemos. Nosotros, para que lo tenga en más o menos gráfico, lo que les quiero decir, en este país, en nuestra universidad, en la década de los 90 teníamos alrededor de 150 profesores formándose en el extranjero anualmente, con programas de la universidad. Hoy esa cifra es cero con programas de la universidad, absolutamente cero, no hay ninguno. Eso, por supuesto, trunca la vida académica y trunca la calidad de la educación universitaria. No tenemos presupuesto para actividades de extensión, los proyectos de investigación apenas se abrieron 100 en una pugna grandísima con el Estado venezolano para que se concreten, cuando nosotros podíamos estar por encima de los 1.000 proyectos de investigación anualmente en otro momento. Esa es una parte de la naturaleza de la crisis. Recuerden que en la educación universitaria nosotros formamos a los médicos que curan a la gente, a los ingenieros que hacen la vialidad para el país, a los arquitectos que hacen los urbanismos, es decir, las profesiones que requiere la nación, y generamos investigación para resolver los grandes problemas nacionales. Eso no está en las coordenadas del gobierno de hace. Gracias por exponernos cuál es la situación del sector universitario. Estaremos atentos a estas actividades programadas para el 19 y 24 de febrero. Buen día para usted, feliz semana. Igualmente les agradecemos nosotros a ustedes el interés. Era José Gregorio Afonso, el expresidente de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.